Una política medioambiental, su principal objetivo no debe ser la recaudación, sino mejorar las condiciones de sostenibilidad. Se le ha llamado una contribución para que sea digerible, pero no es una contribución. Una contribución es algo voluntario y esto no es voluntario. Las personas jurídicas tendrán que aportarlo de manera obligatoria. Hay una ola de reformas y hay una ola de aumento de las cargas a quienes están formalizados. Y eso pudiera derivar en mayor informalidad. Federico, ser pacientes. Eso es Los temas relevantes de la sociedad dominicana siempre son tratados en Café Ejecutivo y hoy recibo en nuestra sala de conversaciones a Yulibeli Wandelpool, quien es la directora legal del Extratega, una firma consultora del ámbito del derecho. ¿Cómo estás? Hola Federico, muy feliz de estar aquí nuevamente conversando contigo y sobre todo temas de actualidad que debe preocupar a la gente, y cuando hablo de preocupación es que le prestemos atención. Claro. Porque impacta en nuestra vida y todos los temas legales tienen una incidencia en la actividad que realizamos, ya seamos empleados, emprendedores, empresarios y en los artistas también. Sí, en todo el mundo. Bueno, vamos a dividir la conversación en dos temas importantes. Primero, la recién aprobada Ley de Residuos Sólidos y coprocesamiento de los mismos, y el aspecto legal de la llamada Ley Anticrisis 30-26, que también se aprobó recientemente. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito ambos aspectos y el impacto en las empresas MIPYMES, que componen más del 90% del tejido empresarial dominicano. ¿Sobre qué sustento técnico, lógico, se comenzó a discutir el tema de la Ley de Residuos Sólidos? Mira, lo primero es que el tema de la ley yo quiero dividirlo en dos aspectos principales. Uno, el aspecto que tiene que ver con la parte medioambiental y que se busca con relación al manejo de los residuos sólidos. Y lo segundo, cómo va a impactar en las empresas y cuál es el efecto que va a generar de cara como política pública, a dónde van esos fondos. Lo primero es que, si lo vemos desde su origen, una política medioambiental, su principal objetivo no debe ser la recaudación, sino mejorar las condiciones de sostenibilidad en el caso del reciclaje, la reutilización y cuál es el aporte que se está haciendo desde la ley. Cuando entró en vigencia la ley 225-20 y posteriormente modificada por la 98-25, Ley de Residuos Sólidos, nosotros venimos observando desde ese momento esos aspectos. Y la pregunta principal que debemos hacernos es que si ha mejorado la política de reciclaje en el país, cuál es el impacto que eso ha generado de cara al medio ambiente, si hemos mejorado una cultura ciudadana que invite a que esa ley ha permitido que avance, porque más allá de una normativa, de su modificación, hay una realidad en nuestro país y es que nosotros tenemos que elevar la cultura de cumplimiento en todos los órdenes y un cumplimiento que todos los ciudadanos, los servidores públicos, la clase política en sentido general, la sociedad debe comprender el sentido de las cosas y ese sentido de las cosas nos va a llevar a nosotros a entender por qué cumplir y para qué fines. Entonces, si hacemos esa evaluación de cara a la nueva modificación y a la entrada en vigencia de la ley modificada que impacta directamente en su artículo 36 las contribuciones que las empresas tienen que hacer de acuerdo a su tamaño. Y la discusión principal era, el sector empresarial manifestó su queja porque se estaba dando un tratamiento igualitario a todas las empresas. Exacto. Ahora se escalona de acuerdo al tamaño de ingresos que las empresas tienen o su comportamiento fiscal. Y unas empresas que tengan un tope hasta los 5 millones de pesos van a tener una contribución de 5,000 y va avanzando de 5 millones a 25 millones, esas van a aportar 25,000. Las que vayan hasta 100 millones, desde 25, tendrán un aporte de 75,000 y va incrementando de acuerdo a tu capacidad de ingreso fiscal en el año. Eso hace que se escalone y sea equitativo al tamaño de la empresa. Se le ha llamado una contribución, pero no es una contribución. Ese es un nombre que se le ha denominado para que sea digerible,
Una contribución es algo voluntario y esto no es voluntario. No, esto es un impuesto impositivo, que claro. obligatoriamente, de acuerdo a su actividad comercial, las personas jurídicas tendrán que aportarlo de manera obligatoria. Ahora los amigos de Asociación Peravia Santo Domingo tienen una nueva dirección. Calle Rafael Augusto Sánchez, esquina Tiradentes, en el Ensanche Naco, para ofrecerte todos los servicios financieros que tú necesites. Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, tu bienestar es nuestro compromiso. Y otro aspecto es que cuando hacemos el análisis hay que ver un tema de justicia medioambiental. ¿Y qué es esto? Que si tú produces desechos, en la medida que produces desechos, en esa misma medida te toca contribuir. Y ahí también hay una discusión importante. Claro, sí. ¿Cuál es la huella que está generando la industria y cómo esta va a impactar en la capacidad u obligación contributiva que va a tener de cara a fortalecer esa mirada de residuos sólidos? Entonces, el otro aspecto es, ¿cuál es la finalidad de tenemos ese impuesto, lo vamos a pagar? Y siempre nos preguntamos como ciudadanos, como contribuyentes, ¿a dónde van los recursos que nosotros aportamos a través de esa contribución especial, como se le ha denominado? Y la finalidad, de acuerdo a la ley, es que esto un gran porcentaje va a ser destinado a los ayuntamientos para mejorar su capacidad de aseo urbano. Pero eso no entra en una contradicción con la ley municipal donde se establecen los arbitrios y el cobro por recogida de basura o generación de basura en las empresas y en las casas. Tal y como lo has dicho, los ayuntamientos tienen la capacidad de recaudación y eso les permite autogestionarse porque esos fondos se destinan para los mismos gastos que tiene y las políticas municipales que va a desarrollar. Pero la ley le da competencia que una vez los ayuntamientos fortalezcan su política de planeamiento, van a poder acceder a los fondos que se van a recaudar a través de la ley. Y esos fondos los van a poder destinar a mejorar las condiciones de aseo que se están desarrollando actualmente y van a poder adquirir equipos como los camiones de recolección de residuos, porque hay una realidad y es que nosotros lo vemos, no es una cuestión de que sea una crítica insensata, y es que muchos de los camiones que se utilizan actualmente en muchos municipios para la recogida de basura, más que recoger y aportar, están generando contaminación sanitaria, claro, sí, por los lixiviados que van dejando, no hay condiciones, dejan basura. También hay un tema que tiene que ver con la formación del personal que realiza la labor. Exacto. Sabemos que es un personal mal pagado, muy mal pagado, en muchos casos no son empleados directos, por lo tanto no tienen una protección de la seguridad social. Hay una subcontratación. Sí, se les contrata por días. Entonces eso implica que ese personal no tenga una visión vinculada a cuál es la idea que se tiene con la recogida de los residuos sólidos, y mucho menos hay un tema de reclasificación. Eso sí. Entonces hay que ver si desde el 2020, que entró en vigencia la ley 225-20, nosotros también hemos mejorado la condición de los botaderos a cielo abierto. ¿Cuántos vertederos tenemos? ¿Cuál es la condición que se tiene? Claro. Y cuál es la mirada que se está dando. El tratamiento que se le dan a esos vertederos. ¿Y cuáles son las empresas que están involucradas en este proceso de reclasificación, de manejo integral de los residuos sólidos? Porque al final de cuentas hace mucho tiempo que se determinó que no se trata de basura. No. Detrás de esto hay un negocio también, claro, hay la oportunidad de generación de energía, y todo eso es lo que configura ese manejo integral que debe dársele, y debe integrarse, que también es una mirada que contempla la ley, el tema de la educación a la ciudad, a todas las personas. Por eso se ha hablado de que debe integrarse a la currícula escolar para que nuestros niños, niñas y adolescentes comprendan que detrás de toda esta basura o residuo sólido hay una mirada de sostenibilidad. Pero hay un aspecto importante que tú mencionaste, y es el manejo que le dan los operarios de los camiones recolectores de basura a la basura. Tú puedes tener, por ejemplo, una empresa que se enfoca, que se dedica
a clasificar la basura en plástico, orgánico, etcétera, pero el camión todo lo vierte en el mismo lugar. Entonces, ese es un tema. Lo que yo entiendo, no he leído la ley in extensa, sino algunos aspectos, es que como no existe como un razonamiento tan lógico y profundo que te ponga en una misma balanza a una oficina de abogados que genera servicio y que no se mide o no se ha calculado, por ejemplo, su huella ambiental contra un restaurante que sí genera mucha basura orgánica y no orgánica. Entonces, los dos generan los mismos niveles de ingreso en el año, pero los dos pagan lo mismo. Ahí hay como un desequilibrio. Por eso es que entra, y hasta una injusticia. No, por eso es que entra el concepto de justicia medioambiental en el entendido de que en la medida en que yo genero residuos, yo debo contribuir impositivamente para el manejo eficiente de los mismos. Tú lo has dicho, hay empresas de servicio que tienen una capacidad de producción económica, pero no te generan residuos. Claro. Entonces, no te generan tantos residuos. Residuos sólidos. Pueden tener quizás un impacto ambiental con el tema de... Pero es uso de papel. Uso de energía, quizás, pero ya ahí tú tendrías que medir entonces qué tanto tú usas la energía, qué tanto eso me impacta en la factura. Pero una carga, porque ya tú tienes también, tú contribuyes a la generación de energía. Exacto. Con tu factura electrónica, claro. Tu factura de electricidad. Exacto. Entonces ya tú tienes una carga, eso ya es un servicio que tú estás pagando para el mismo. Pero en este tema de justicia medioambiental hay que analizarlo muy sensatamente, porque si nosotros no lo equilibramos y la gente no siente que se le está dando un trato justo, va a haber un desincentivo. Claro. Y yo he hablado, y tú dijiste que vamos a hablar de la ley 3026, he hablado desde hace muchos días que hay una ola de reformas y hay una ola de aumento de las cargas a quienes están formalizados. Exacto. Y eso pudiera derivar en mayor informalidad. Y eso es muy peligroso porque la gente se asusta. Cuando tú no ves que junto a cargas tributarias y fiscales se te están generando incentivos y beneficios, la población se asusta. Y sobre todo, te genera toda una cadena de consecuencias que son un producto de la informalidad. El tema de la desprotección de los trabajadores, el tema de que las propias empresas no puedan acceder a beneficios que son propios de la formalidad y que al final de cuentas sufre el Estado completo. Claro. Cuando hay desinformación, cuando la gente no entiende claramente en qué se sustenta una norma que le va a generar una carga mayor tributaria. Exacto. Te asusta. ¿Y qué yo hago? Yo no quiero ser parte de algo que no comprendo. Entonces hay una labor importante que no es solo de los legisladores. El Estado completo tiene que abocarse a que la gente entienda este proceso, porque la realidad es que todos debemos contribuir, pero debemos sentir que esa contribución se nos devuelve en servicios de calidad, claro, en bienes. Y una justificación de la contribución. Correcto. Entonces, hay algo importante, Federico, y es cómo se arma esto. Y es que la entrada en vigencia de la contribución especial, que yo valientemente le llamo impuesto, porque lo es, en su configuración lo es, tiene una realidad, y es que si decimos que los ayuntamientos van a recibir esos fondos una vez cuenten con el esquema que les permita hayan presentado un plan y sea aprobado, que debe ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿por qué no atamos esos plazos a que esté lista la estructura para ser operada? Exacto. ¿Por qué ir cargando a la población y a las personas jurídicas? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con esos fondos? ¿Se van a acumular o se le va a dar un destino distinto? Mientras tanto, es una pregunta importante. Y tengo entendido que va parte de esos fondos al fideicomiso de O Sostenible. O sea, ¿cuál es la...? Hasta donde he recibido información, incluso no tienen sus estados financieros auditados. Entonces, está manejando unos recursos, no hay un estado financiero auditado y le van a dar más recursos. ¿Cuál es el plan operativo de ese fideicomiso para mejorar el tratamiento y coprocesamiento de residuos sólidos? Además, otra pregunta que surge: ¿por qué mejor no adecuamos las leyes municipales o la ley municipal general de República Dominicana para entonces adecuarla a los nuevos tiempos y no crear
nuevas leyes, porque yo creo que hay un choque de leyes. O sea, tú tienes la ley municipal, pero tienes una ley de residuos sólidos. O sea, como que una cosa no va con la otra. Yo lo escribí esta semana, fue mi artículo de esta semana sobre la cultura de cumplimiento en el país. Sí. Cada vez que identificamos una problemática de carácter público, pensamos en una nueva ley, pero de repente eso que estamos o en un nuevo ministerio. Eso está establecido ya en otro instrumento normativo que lo único que requiere es reforzamiento y voluntad política para que se aplique y educar a la población. Hay una labor importante para usted alfabetizar a la población a fin de que entienda y pueda cumplir con esa normativa que entra en vigencia. Entonces, hay una necesidad de actualización de la ley de municipios y que crea el Distrito Nacional. Porque no solo porque en muchos aspectos no responde a la sociedad de hoy, sino porque la Constitución Dominicana, cuando entra en vigencia la Constitución del 2010, el 26 de enero del 2010, mandó a que se actualizaran todos los instrumentos jurídicos. Y hoy día hay muchas leyes que tienen artículos que son evidentemente inconstitucionales. Entonces eso inviabiliza una aplicación óptima de muchos marcos normativos e incluso tenemos mucha sobrecarga en el Tribunal Constitucional por ataques que hay a artículos que están siendo aplicados a la ciudadanía y que están generando una violentación a un derecho constitucional. Exacto. Entonces, esa labor legislativa que ya supera los 16 años, yo creo que faltan cerca de 70 y pico de normas que mandaba la Constitución a ser reformadas, que eran impactadas directamente por la Constitución del 2010 y no han sido modificadas a la fecha. Entonces eso es importantísimo, más allá, y aprovechar ese momento de reforma normativa, porque para eso, no sé si recuerdas que 2020-2021, a través del Consejo Económico y Social se creó una comisión para la revisión de las normas. Se duraron unos meses discutiendo en las mesas técnicas y no hemos tenido todos los avances esperados. De ahí han salido algunos productos. Aquí hay una cultura muy interesante en el país, que cuando una cosa no se quiere resolver, se crea una comisión. Sí, se dice eso. Pero la idea es que nosotros pongamos la mirada en los compromisos que tenemos, no solo en la Constitución, sino volviendo al tema del manejo eficiente de los residuos sólidos, fue una mirada país que se contempló en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que naturalmente se ha visto retrasada por la pandemia, por temas de crisis económico internacional, y amerita que nosotros hagamos un nuevo pacto como sociedad y fijemos una nueva estrategia de dónde queremos que el país vaya en los próximos 30 años. Y eso va a parir la revisión nuevamente y adecuación de las normas a esa mirada que debemos tener para no solo en temas de sostenibilidad medioambiental, que en temas de derechos fundamentales, que queremos en la salud, la educación, que es un tema fundamental y que se constituye un gran desafío para la República Dominicana. Hay que enseñar a la gente a pensar y a que sea crítico. Y eso, de repente, nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a ver las cosas y que no nos genere asombro, pero eso tiene que ver directamente con la capacidad de autocrítica que tenemos como ciudadanos. Y la currícula escolar debe ocuparse de eso. Claro. Yo no creo que ninguna problemática social y política pueda resolverse sin educación. Entonces, la mirada al futuro debe ser en tener una población más educada, porque eso contribuye incluso, hay que fomentar y hablo de educación de base. El otro día yo escuchaba a alguien decir que hay que enseñar a la gente a sumar, restar, dividir y multiplicar. Claro. Hay una gran parte de la población que no sabe hacerlo. No, porque las matemáticas te ayudan al razonamiento lógico. Todas las demás ciencias, tecnología, ¿verdad?, que es importantísimo hoy día, y hay que fomentar la investigación en el país. Sí, eso es importante. El padre de un amigo le decía que las matemáticas se aprenden con la mano. Que la gente le tiene miedo porque la gente no practica las matemáticas. Así nos enseñaron. Y es una realidad. 1, 2, 3. Sí, y es una realidad. Hay que escribir, hay que hacer fórmulas. Pero yo entiendo que en este caso de la ley de residuos sólidos,
se avecinan muchos recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo contra la ley, porque yo creo, y sigo insistiendo, a pesar, repito, que no le he leído en profundidad, sino algunos aspectos, vamos a decir, lo más relevante, el tema de la contribución, el tema de la prohibición, por ejemplo, de tapas plásticas o de plástico, o de funda de uso único. Aquí la gente usa la funda del supermercado para echar la basura. Eso es una realidad. O sea, aquí nadie va al supermercado y compra una funda especializada para basura. La misma funda que usa para llevar la compra, la usa para la basura. Y eso es una realidad. Entonces, a veces la sociedad va más rápido que la legislación. Y la legislación tiene que adecuarse a la sociedad. Claro, no es que tú vas a permitir que el ciudadano haga lo que le venga en gana. No, sino hay que normarlo. Hay que normarlo. Entonces, se avecinan muchos recursos de inconstitucionalidad con relación a esto, de vulneración de derechos fundamentales. Mire, lo que pasa es que cargar con un nuevo impuesto implica, de entrada, es desagradable. Sí, claro. Y aquí hay una realidad, no solo con esta ley. Yo vengo diciendo que el poder tiene que dialogar, tiene que darse la oportunidad de desarrollar los consensos necesarios antes de poner en marcha una ley o cualquier política pública, sobre todo con los sectores más afectados. Y aquí ha ocurrido eso, ha ocurrido que las personas jurídicas, que son las empresas y los gremios empresariales, no han sido escuchados en el atendido. Y sobre todo, hay una cuestión importante. Esta es una ley medioambiental y yo no veo que se esté priorizando el medio ambiente. Se está priorizando el impuesto. La recaudación, claro. El tema es la recaudación. Entonces, es muy peligroso porque la finalidad es esa. O nosotros vamos a mejorar las condiciones de los botaderos improvisados, vamos a mejorar las condiciones de los vertederos, vamos a educar a la población para que aprenda a reciclar, a reusar. Claro. Vamos a mejorar incluso la gestión integral de los residuos sólidos. La discusión debería girar en torno a eso. Por lo tanto, tú necesitas a los técnicos medioambientales que estén ahí sentados. Y no ha ocurrido así. Entonces, de repente, tú tienes una mirada única y exclusivamente de cara a sacar el dinero de los bolsillos de los contribuyentes. Pero no me dices que la esencia de eso, que es puramente de sostenibilidad y medioambiental, no lo estamos discutiendo. Sí, es muy vago, es muy vaga. Entonces, naturalmente te va a generar no solo eso, te va a generar reclamaciones. Más allá de lo que formalmente se debe generar en un tribunal para impugnar esa norma, que debe ser a través del Tribunal Constitucional, la vía correspondiente a cualquier ciudadano que entienda que se le está lacerando un derecho fundamental o que la ley en algún sentido violenta la Constitución, tiene la vía para ir. Pero esto puede generar reclamos también de la población. Claro. Y eso atenta con la paz social y todos los actores del sistema deberían procurar proteger eso. No debemos permitir que llegue ahí. Eso también con relación, porque no es solamente esta contribución especial, coincide con el aumento de cargas impositivas en otros sectores en virtud de la ley 3026 para entrar directamente en que ahí eso. quiero que entremos un poco con ese tema. Se aumentó, por ejemplo, de un 10 a un 15. De un 15 la retención que se le hace por comisiones, honorarios a profesionales independientes. A profesionales independientes. Hasta cierto modo esto desincentiva la formalización. Hasta cierto modo. Porque el profesional independiente que facturaba X monto y le retenían el 10, decía, bueno, es manejable un 10, quizás no tenga que hacer tantas declaraciones en el mes o en el año. Esa es una premisa, Federico. Hasta un punto. Yo tengo esa vía, ¿verdad? Sin embargo, yo voy a poner la mirada hacia el catálogo de cargas tributarias que tengo. Exacto. Por un lado, yo te genero un beneficio, que es la ley 3026. Sí hay un beneficio con relación al anticipo para las MIPYMES, eso es favorable y hay que aplaudirlo, pero por otro lado yo te estoy estableciendo un impuesto, de modo que yo no veo cuál beneficio al final de cuentas me va a generar, porque tengo dos instrumentos normativos que me están aplicando realidades distintas. Y cuando yo pongo la mirada así, de manera transversal, lo que yo incentivo más es la informalidad, el pago en efectivo, y de ahí puede surgir otra realidad.
y es que hasta el lavado de activos yo los pudiera... Exacto, involucraste una ley que no estaba en el escenario, como es la ley anti-lavado de activos. Claro, yo puedo... y yo he visto la gente está poniendo videos en las redes sociales, con lo cual yo no estoy de acuerdo, diciendo que va a empezar a pagar en efectivo, que no va a llevar su dinero al banco porque... la comisión, y ya es efectivo, la comisión por transacciones bancarias pasa de un 0.15 a un 0.20. De repente lo vemos como algo muy mínimo, pero... Para el que mueve poco volumen, pero el que mueve mucho volumen, que hace transacciones electrónicas, entonces es mucho. Entonces, la gente por algo tan mínimo dice, no, yo voy a manejar en efectivo. O lo que pasó recientemente con Anadegas, que dice que no van a pagar, no van a recibir pagos con tarjeta de crédito. Exacto. Por la negociación que hay con las empresas de adquierencia de tarjetas de crédito, que la intermediación y que van a recibir en efectivo. Eso también. Ahí detrás de eso también hay un tema de seguridad ciudadana. La gente va a andar con efectivo, se va a exponer. Porque hoy día no solo la tarjeta de crédito, sino que yo tengo la facilidad de pagar con mi celular. Exacto. Reduzco la posibilidad de yo ser víctima de un asalto. Entonces, hay toda una cadena de consecuencias de carácter social, económico, que están enmarcadas en esa medida pública. Entonces, nosotros no solamente podemos ver que necesitamos dinero para combatir la crisis, hay que ver todas las consecuencias que esto está generando. Pero también el gobierno debe establecer y comunicarlo, porque hay cosas que el gobierno no lo quiere no las comunica de manera correcta y la gente percibe de que está mal. ¿Cuáles son los niveles de transitoriedad que tienen algunos aspectos de la ley? Por ejemplo, ese punto 15 por mil ya. Es inmediato, ya. Ok, pero... Ya todos los bancos a mí me han llegado con todos los bancos informando. Exacto. Ahora, ese cobro, tú lo vas a hacer por un tiempo específico para... Luego de conseguir los 40, 50 mil millones que estás buscando, ya ese cobro a partir de lograr ese monto, que yo considero que no es una cifra despreciable, pero para la finanza pública, con medidas administrativas, se podía lograr sin necesidad de hacer modificaciones a artículos tributarios. Frente a lo que se necesita, de acuerdo a las cifras que presenta el gobierno, las medidas que se están tomando de carga no son un monto significativo para resolver. No son montos significativos. No logra alcanzar. Porque, por ejemplo, se tomó como base o como razón la crisis generada por el conflicto Irán-Estados Unidos que impacte los precios del petróleo. Se dispararon por encima de 100, pero ya están por debajo de los $70. Entonces, ¿cómo tú le explicas a la población de que, ok, mira, sí, yo los recaudé los 50 mil millones, ¿qué tú vas a hacer ahora con eso? Bueno, mire, Federico, que tú has dicho algo importante porque no me he establecido una periodicidad. La ley no dice que es no es de transitoria, exactamente. ni es por un periodo específico. El único punto que considero que fue transitorio, que fue explicativo, es el aumento del 27% del impuesto sobre la renta a las empresas que facturan más de 1,000 millones de pesos, que te dice, mira, yo te voy a comenzar a cobrar 27, 28, 29, 30 y después en el 2029 volvemos evaluando. Que yo creo que también es un monto un poco alto, el 30%. Es elevado. Muy elevado. Es elevado. Y lo que quería decir antes de eso es que cuando tú pones en marcha o en vigencia una ley, mire el efecto que genera para la discusión. Si los legisladores no están de acuerdo, al momento de desmontarlo, vamos a tener ese consenso, lo vamos a lograr. Y el mejor caso para que se entienda esto es que cuando el barril de petróleo sube, la gasolina sube, pero el barril de petróleo baja y la gasolina no baja. No. Que eso es como simple. Cuando me hablan de que la macroeconomía nosotros estamos creciendo, yo debo ver que eso me impacta en el bolsillo, pero no sucede así. Entonces es una dinámica de que la gente tiene que sentir que las políticas públicas le están generando bienestar. Sí. Y eso no ocurre así. Cuando se trata de temas económicos, usted puede establecer una media en el que usted puede encontrar un punto de nivel. Pero para una ley muy difícilmente tú establezcas una periodicidad. La discusión es si en el momento en que eventualmente logremos el punto de equilibrio que se persigue,
sabiendo que cuando usted hace una reforma fiscal, se ha hablado de que es un paquetito, pero esa es una reforma fiscal. Bueno, más que fiscal es tributaria, porque yo creo que... y volvemos al tema comunicacional del gobierno. El gobierno está comunicando muy mal, porque dice, bueno, nosotros vamos a entrar en un plan de austeridad y vamos a recortar por aquí, vamos a recortar, pero, o sea, no es muy claro, no es muy específico. Quiere alivianar la comunicación, pero el golpe sigue siendo duro, Federico. Sí, claro, entonces, es un golpe. Yo creo que es más conveniente usted decirle, mire, te voy a golpear y necesitamos todos contribuir en este momento que estamos viviendo, concientizar y lograr el consenso, porque cuando a mí me hacen parte de una discusión, aunque al inicio yo no esté de acuerdo, ya yo soy parte y tengo que entenderlo y tengo que tomar la línea que como país nosotros tengamos. La cuestión es que no ha ocurrido así y hay muchas sorpresas, hay mucho desconocimiento, hay vacíos, hay lagunas que esa ignorancia lleva a que la gente tenga desasosiego, incertidumbre y ya no comprenda ni tenga la intención de comprender, y eso genera probablemente un estallido social que se puede ir generando en nichos, la gente tener rebelión o rebeliones dispersas, y eso atenta con la paz social, y es lo que debemos cuidar. Yo creo que hay dos elementos de la ley 30-26 que quizás mucha gente lo ha dejado, no le ha prestado tanta atención, porque, como decías anteriormente, existe una especie de euforia legislativa metiendo muchas leyes consecutivas. No le da tiempo ni a las personas, ni a las empresas, ni a ustedes los abogados de leer y quizás actualizarse de la manera más correcta. Primer aspecto, ahora los importadores o las personas que compran vía courier van a tener que registrarse en la DGI, en aduanas, perdón, a través del RUA, que es un registro único aduanero. Hace ya un tiempo que se ha venido. Pero el aspecto es el siguiente, que te pueden cobrar un ITEVIS por percepción. Es decir, yo compré un reloj. Es un arancel. Exacto. En el caso cuando son impuestos aduanal. Pero contempla el ITEVIS también. El ITEVIS aduanal lo contempla. Entonces te dice, mira, yo compré este reloj, $40, pero cuando llega aquí se percibe que no cuesta 40, que cuesta más. Entonces, eso también puede traer un poquito de llevar acciones inconstitucionales. Y el segundo aspecto es que la DGI te está imposibilitando a tú someter un recurso de, vamos a decir, negociación o de amparo, cuando te dicen, mira, tú le debes a la DGI 20 millones de pesos y tú dices en tu registro, no, yo no debo 20, yo debo 10. Sin embargo, ahora la ley te dice, no, tú tienes que pagar los 20 y luego que tú pagues los 20, entonces levanta el recurso. ¿Qué puede pasar ahí? Mire, eso... ¿Quién ante un reclamo? Si yo lo primero es que tú no puedes garantizar que la persona tenga esa suma en el momento. Bueno, puso un ejemplo figurativo. La vía recursiva no puede limitarse al pago. Exacto. Es inconstitucional porque tú le estás y violenta la ley 107.13. Todo el mundo tiene la facultad de, ante la inconformidad con un acto administrativo, poder elevar un recurso dentro de los 30 días, como establece la ley 107.13. Por lo tanto, eso inmediatamente hay que atacarlo. Pero actualmente es vigente. Imagínese, porque hay que aplicarlo. Entonces la administración va a estar caminando sobre esa norma hasta tanto no sea revisada, lo cual genera mucho retraso, genera también molestias porque te va a generar cargas y moras. Cuando yo presento un recurso ante una situación, si es revisado, no me va a generar moras. Si se verifica que ciertamente mi reclamo está bien sustentado. Pero ante una realidad como esta, que para tú reclamar tú vayas a pagar, entonces, ¿cuál es la garantía también, Federico, de que una vez revisado por el error de la administración, a mí se me quiera cargar económicamente más, exacto, pero después yo tengo que hacer un trámite para que me devuelvan mi dinero? Y no hay una devolución, hay un crédito. No, ya sabemos la historia. Yo tengo que consumir, es consumible. Es que yo voy a tener que hacer declaraciones, pero cómo eso impacta en las finanzas de una empresa o de una persona
que no tenía planificado en ese momento erogar esa suma porque su contribución económica por la actividad que realizó no se corresponde con esa carga impositiva. Entonces, eso, analizándolo así es un tema de sentido común. Entonces, a veces no entendemos cómo se quiere llevar a la población a situaciones, a estados que no se corresponden con cuestiones que se permitan sustentar en el tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de las MIPYMES, que volvemos a decir es más del 90% del tejido empresarial dominicano, en muchas ocasiones, para tú hacerle frente a una deuda tributaria, tienes que recurrir al préstamo, ya sea informal o formal. Entonces, ¿cómo tú vas a descapitalizar a una unidad de negocio que vive del día a día? Imagínate que tenga una deuda en DGI de 100, 200 mil pesos, que lo tome al crédito informal o que se le ceda un crédito vía banca. O sea, para que después tú le digas a esa persona, mira, sí, tú tuviste ganancia de causa, pero yo no te voy a devolver el dinero, yo te lo voy a dejar en crédito ahí. Entonces, yo te lo voy a ir descontando con tus declaraciones. Eso yo creo que no corresponde con lo que estábamos hablando. De justicia ambiental, eso no es justicia tributaria. Tú me estás administrando mis recursos y te estás financiando conmigo. Exactamente. Te estás financiando con un doble financiamiento. Que probablemente para yo cubrir mis gastos corrientes. Correctamente. Entonces tú me vas a llevar a una situación que me va a generar un deterioro económico, inestabilidad. Falta de liquidez, falta de solvencia. Es una cadena que no le conviene al Estado, no le conviene a nadie. Hay una cosita que se nos quedó sobre el arancel y el impuesto. Yo me puse a analizar eso, Federico, porque uno a veces ve una ventaja. Uno ve, yo voy y busco este reloj en una tienda aquí, en cualquier establecimiento comercial, y veo el precio y dice cuesta $400. Por y yo lo busco en cualquier página X y veo que cuesta $150 menos. Yo calculo el libraje, mi arancel que tengo que pagarlo, ¿verdad? Para que entre, flete, y me queda por debajo el precio. Y eso es libre comercio. Claro. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ha permitido eso. Entonces, yo estoy pagando la carga impositiva por esa transacción. Cargarlo más sería una doble tributación. Y lo segundo es que, de algún modo, uno tiene que... Aquí hay una cuestión con el valor de los productos. Y eso corresponde a pro consumidor. Tú vas a una tienda que el mismo producto con las mismas especificaciones, que es de la misma fabricación, y aquí cuesta una cosa y aquí otra. Aquí no hay un control de precios. Y eso es importante. Bueno, lo que pasa es que la ley de mercado, que no es una ley al final, es una ley impuesta por la oferta y la demanda, ha abolido el tema de control de precios, pero no debería ser así. Bueno, hay muchos aspectos. Si tú tienes los mismos costos de producción y que tú no eres quien lo ha fabricado, ese ya vino fabricado, porque hay una realidad en manufactura y todo tu cadena de producción, tú puedes tener costos diversos. Sí, claro. Incluso en temas de infraestructura. Yo no estoy hablando de un producto servido, yo estoy hablando de un producto que vino así. No es lo mismo que pasa con el sector de alimentos y bebidas, que hay otros valores agregados. Sí, claro. Un plato de comida no me va a costar igual aquí o allí, eso se entiende. Yo me refiero a productos específicos. Entonces, por eso a veces la gente lo pide, porque cuando compara dice, bueno, yo lo traigo y va a ser el mismo producto y me va a salir más barato. Claro. Entonces, también debe haber un balance en eso, con el control de los precios de productos de esa naturaleza. Claro. Gracias por estos minutitos orientando a la gente para que sepan más o menos cómo van impactando las leyes. Porque yo creo que hay una asignatura pendiente en la currícula dominicana, y no en la currícula solamente, sino en las autoridades y en nosotros los ciudadanos, y es que aprendamos a leer las leyes. A veces nosotros decimos, mira, esa ley, aprobaron una ley ahí que dice tal cosa, pero no conocemos a profundidad, o por lo menos los aspectos que más nos importan. Las leyes son escritas para abogados, y eso no es cierto. Porque se aplica a los ciudadanos, a las personas y todo. Un niño
que aprenda a leer también debe ir generando la capacidad de interpretar sus normas, porque muy pronto tendrá la obligación de cumplirlas. Exactamente. Para yo cumplir con algo tengo que entenderlo. Yo recuerdo en la gestión de Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados que él trató de introducir la Constitución escolar, que era una especie como de resumen de aspectos constitucionales. Y hay un proyecto que lleva también el Defensor del Pueblo, sí, que es como la Constitución animada para niños. Exactamente, para que puedan insertarse en la currícula y que la gente vaya conociendo sus derechos, sus deberes como ciudadanos, porque nada más nosotros queremos derechos, pero no queremos deberes. Entonces, esos son aspectos importantes que uno tiene que irlo conociendo para poder crear ciudadanía responsable. Así que yo te agradezco que hayas estado con nosotros y que se repita esta visita aquí a Café Ejecutivo. Gracias, Federico. Y mire, todo esto gira en torno a la cultura de cumplimiento que la gente debe ir desarrollando. Y hay muchos desafíos normativos que hay en la República Dominicana. Hay que hacer que las leyes respondan a la sociedad que tenemos hoy y al ciudadano de hoy. En ese sentido hay muchos temas. Yo quisiera volver muy pronto a hablar de los desafíos que hay en torno a la seguridad social. Claro. La ley 8701 tiene tiempo discutiéndose, pero no avanzamos en ese sentido. Y es bueno que veamos que más allá de ARS, AFP, quien administra los fondos, el sistema de seguridad social actual responde a las necesidades que se tienen, permite un retiro digno. Son cuestiones que debemos conversarlas. Claro, cuando usted lo disponga. A ustedes las gracias por la sintonía. Nos vemos en otra edición de Café Ejecutivo. Recuerden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal para que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Que la sigan pasando bien. Federico, ser pacientes. Eso es.